Okay, you guys, good morning, good evening if you are in Europe. So let's get started. Very important day for the markets today, and there's tons of information. Lo voy a explicar también en español, así que just bear with me. So I have to translate a little bit the information as well. Entonces, impacto. Hoy tendríamos ADP, que el ADP de empleo de Estados Unidos, bien sabemos que puede tener impacto, puede que no. Igual vamos a iniciar la sala a las 9 a.m., hoy es un poquito antes, 9:05. So we're going to start the live trading session at 9:15, 9:05, earlier than this, so we can trade the ADP of the non-farm payrolls. And that, of course, is not necessarily an impact that we're looking for, but possibly information. The ADP not many times have enough volume to trade, but we're still gonna be on that time in the market, so we'll see what happens. And then we have the PMI of the United States of services, that's also a good one, at 11 a.m. Eastern Time. Tenemos también el PMI de servicios en esta oportunidad de Estados Unidos, 3 p.m. FOMC y la press conference. Así que es media hora con dos posibles impactos diferentes entre que se publica la tasa de interés y el press conference. Y no necesariamente tienen el impacto igual. Pronóstico, y están todos de acuerdo, que levantarían en 0,25 puntos base la tasa de interés, o sea, se están bajando de hawkish a dovish. Habían dicho 50, 50, 50, y se están bajando 25. So the forecast is like 25 point basis, and that what the market is trying to tell us, that they are kind of shrinking, kind of like a dovish situation on the 25 point base. So we'll see what happens, and that's for this afternoon. And tomorrow, just basic information, and of course, rate of Europe as well. Vamos a mercado, let's go to the markets now. Básicamente tenemos euro dólar que subió desde el mercado asiático. Tuvimos, ayer cerró comprador, consolidación un poquito en algún tipo de máximo del 1.10 y 0.990. Nuevos compradores, teníamos compras, seguimos con las compras. Máximo hasta ahora con euro dólar lo tenemos en 1.1046. Por lo tanto, esta situación no es muy indicativa para poder entrar, el precio está muy alto, son máximos demasiado importantes y además estamos debajo de 1.1050. Sugiero que esperemos la cotización que caiga un poco más, no sé hasta dónde podría caer el día de hoy, si es que lo hace, pero en cierta manera, si vemos la parte macroeconómica, estaríamos esperando que el dólar caiga, o sea que puede que el euro no directamente no caiga nada y siga subiendo, lo mismo para Libra. All right, so we expect the dollar to go down today for the approach of the Fed, for the rates, and that's what kind of is taking us into saying that the market is probably going to go short on the dollar and, of course, long on the euro, long on the pound. So basically, the euro dollar, like I said, is too high right now, and it's not even touched the 110.50. So it's for the buyers. We know that the thing is too high, the price. So I wouldn't touch these levels whatsoever. If anything, I'm just gonna wait for the buyers at the 110.20, 110.10. Just gonna wait better prices. It's too high. The market did not push through the 110.50. Okay. So, there's nothing we can do with this information yet, except the fact that we have to wait and see if the market can take some of the profits with the euro so we can buy lower from these prices. Like I said, around 110, that would be nice. 110.10 is also buy level. And if there's no sellers whatsoever, we're gonna start buying, of course, from the 110.50. So that's the best price I can see from these levels, the 110.50, all buyers, and we're considering 110.70, 110.80, possibly 111. Okay, so that's what we have here for the euro, and those are the buy levels. Like I said, we're just considering the price is too high. So I'm not gonna take any decision yet. Of course, I'm not gonna short. I'm gonna let the sellers first, and then I'm gonna jump in again. We'll see what happens. Nothing to do here with this information,
as long as I'm below the 110.50, nothing whatsoever. Pues entonces, como digo, euro-dólar está muy alto, el precio de la cotización está demasiado alta, no nos sirve estos precios para entrar al mercado, no son precios para comprar. Hay que esperar que la cotización o caiga un poco, que se vaya un poco en venta y poder comprar más abajo, o compramos arriba de 10.50. 10.50 sí que va a tomar fuerza de compra, es un nivel para entrar. Vamos hasta 10.60, 10.70, 10.80 y 10.90, 10 en 10 del scalping que idealmente se hace. Así que eso es para euro-dólar. Bien, teniendo esto en claro que el precio está muy alto, hay que esperar que caiga. Ahora, hacer venta no lo veo recomendable porque son niveles de compra. Todo lo que es arriba de 1.10, la estrategia ideal es esperar que el precio caiga y compro más abajo. Involucrarme en venta sería un poco de exposición innecesaria a mi criterio, pero hay que evaluar cómo evoluciona el precio. Libra dólar estamos en 25. 25 es el nivel de compra, ¿no? Lo que pasa es que el máximo que ya hizo fue 25.33, con lo cual cumplió del 25 al 25.30 todos los intervalos. Ahora, está muy alto el precio, entonces no vamos a entrar acá. Pero acá en Libra sí nos va a estar dando posibilidad de venta. Vamos a vender debajo de 25, venta hasta 1.2490. ¿Bien? De 24.90 posiblemente sigamos vendiendo hasta 1.2480. O sea, estoy evaluando que el mercado si pasa 25 va a haber buena toma de ganancia para poder hacer venta. Si no cae debajo de 25 y empieza a subir el precio, empiezo a comprar. El primer nivel que voy a considerar es 1.2515 hasta 1.2520, 1.2530. Así que me voy a tomar el tiempo para comprar, porque no me quiero comprometer con ninguna decisión que tenga que esperarla, porque tengo la Fed después. Entonces, el trading de hoy tiene que ser muy estratégico, muy táctico, muy rápido, muy concentrado por sobre todo. El scalping se tiene que expirar cualquier orden que tenga latencia y ya como lo hemos venido conversando. Así que bueno, esa es la historia con Libra. So the pound dollar is too high. At this point, I wouldn't take any decision yet. If it gets below 25, I'm gonna short. That's a good, that's a good short. So below 25, I'm gonna short down to 124.90. Below 24.90, I'm gonna keep shorting down to 124.83. So I might consider sellers with the pound dollar. Like I said, below 25. If there's no sellers and the market starts into a consolidation here, then possibly I'm going to start buying one more time above 25.15, considering that it has to be a lot of buy pressure there so the market can push through the 25.15. And if that's the case, I'm going to buy up to 125.30. Okay, 125.30. So it could be an option. About 25, just buyers. Below 25, we have sellers as well. Dollar Canadian, the market is into a consolidation on the highs. There's not much we can take from Dollar Canadian and just waiting, I can't say much with this one, except the fact that it's into highs. And I'm considering that we're going to go short on the dollar today, but we'll see. We'll see. Below 135.30, below 135.35, I'd rather stick to sellers on dollar Canadian. Down to 136 and below 36 down to 135.90, 135.80, so we'll see. And the buy situation, just not a good idea because if you see the historical levels here, there's tons of highs. There's just highs. So when I see this, I can tell that the market is discounting already that they are going to take profits out of the dollar and push the dollar down. So if I see highs, I will not take any buy scenario on dollar Canadian and I will stick to the seller. Like I said, if it goes up, then yet I'm going to go for the seller anyway because I have still highs, 36.40, 36.50, 36.60, tons of highs. So when you have that, you shouldn't get involved on the buyers, okay? El dólar canadiense está en máximos, así que tenemos máximos 36.20, 36.30, 36.50, 36.60. No conviene un scalping comprador, considerando que el mercado estaría como pensando en tomar ganancias del dólar. Así que no me involucraría con una situación de compra en este cruce, entendiendo que toda la historia me está mostrando máximos. ¿Okay? Así que ese sería el caso para el dólar CAD.
Las ventas empiezan en 36.20, 36.15, 36.15, 36.10, 36.10 a 36, debajo de 36 a 35.90, 35.80, 35.70 y todo lo que se viene en venta, scalpeando es considerando que son máximos. Una vez más, si va por compra el día de hoy, prefiero igual mantenerme en estrategia de venta. Commodities oro y plata, máximos muy, muy altos a niveles de pandemia. Y estos niveles Mm, también, bueno, abril de este año son niveles de situación de crisis, situación de riesgo, son niveles de pánico de la onza. Debajo de 2020 no consideramos ninguna estrategia que sea compradora, preferir por venta. Las ventas empezarían debajo de 2010 hasta 2005, debajo de 2005 hasta 2003, debajo de 2000 la onza, más venta, más presión de venta, 1996, 1992 y así continuaría. No me involucraría en un escenario comprador en arriba de 2000 la onza, ¿sí? O sea, puede llegar a subir, claro que sí, tengo 2022, 2025, 2028, 2030, son todos máximos. Entonces me comprometo un scalping comprador porque sé que a la mínima que dude el mercado en comprarse, me corresponde salirme. Entonces, es mucho el riesgo y exposición de comprarse arriba de 2000 la onza. Prefiero esperar las ventas o más arriba o debajo de los niveles que tengo el día de hoy. Like I said, I'm just gonna stick to the seller here for gold. You know, below the highs today, if there's no more buyers, I'm just gonna expect the seller. You know, below 2010, so on. I wouldn't short here yet. Like I said, I want to stick to the seller with gold. Even if it goes up, I'm going to stick to the seller. If it goes down, I'm going to stick to the seller as well. Bueno, estamos hasta acá. En conclusión, la estrategia para hoy la estoy viendo. Compradora en euro, compradora en libra, vendedora para el dólar, vendedora para las commodities. Insisto, esto es scalping, es intradiario y la información se está dando una hora antes de la apertura de Estados Unidos. Tenemos datos, ADP, PMI de servicios, tasa de interés en la tarde. Así que por favor tomar con mucha precaución el trading de hoy porque va a implicar un punto de inflexión importante para el trading que resta del mes de mayo. Bien. Dicho esto, me despido, nos vemos en la sala. Para entrar a la sala a operar con nosotros, lo pueden hacer sin costo, completamente accesible para todos y encuentran en mi sitio web la pestaña de iClass, ahí van a encontrar un enlace para entrar a la sala. Empezamos a las 9:15 horario de Argentina. Ya les muestro dónde está el link. Igual ya han visitado el sitio, así que saben dónde pongo la información para lo que hacemos, pero lo van a encontrar por acá. No he actualizado intervalos de mercado por razones de riesgo, ¿sí? Así que todo lo que vamos a hacer va a ser en vivo. Cuando no actualizo el sitio con intervalos de mercado es porque simplemente no se dan las condiciones. Entonces, el trading, como lo hacemos scalping, si veo que hay un poco de exposición o de riesgo, dejar intervalos en la noche o analizarlo con mucha anticipación, no se hace. O sea, esto es, en la medida que tenga control de la información, se puede hacer un análisis, si no, es preferible no. Lo encuentran acá, van a este link, registrate por acá y ahí nos vemos en la sala a las 9:15. Empezamos, en realidad 9:05, vamos a empezar por el ADP. I'll see you then. Like I said, you can trade live with me. This is the link. You can join me on my live trading sessions. And we start in less than an hour. Today, we trade from Monday to Fridays in the US opening hours. And besides that, you're also going to have the community links. You know, we are a full community. We all trade every single day, and that's the community you can talk to. And this is the market alerts that only me writes here, all the information, the entries, and all the updates of the markets. Okay. Este es los chats que manejamos, este es el chat de alertas y este es el chat de la comunidad, donde, bueno, todos nos hacemos compañía, nos apoyamos con el trading, así que todos bienvenidos a unirse con nosotros. Pidan los enlaces, pidan los accesos a nuestro correo de interno, @watchmindtrading.com o directamente en nuestro sitio encuentran nuestros datos de contacto. Estimados, ha sido eso todo entonces, me despido y nos vamos a marcado en un rato nada más.